Los héroes más poderosos de la Tierra. En julio de 1963 se publicó el primer cómic dedicado a este famoso grupo de superhéroes, reunidos para enfrentar un peligro tan grande que ninguno de ellos habría podido enfrentarlo en solitario. En estos 62 años de publicación por este equipo han pasado una gran cantidad de personajes, héroes, antihéroes, dioses, seres con poderes descomunales y algunos hombres que simplemente han decidido usar sus dones para proteger sus pequeños y olvidados barrios. En este video de Llama TV daremos un muy bien contado repaso a cada miembro oficial que se ha unido a las filas de este grupo, separándolos de acuerdo a las eras en que han ingresado al equipo, desde su primera formación hasta los más recientes. Pero antes de empezar, no olvides que la meta de este canal para el año 2025 es llegar a los 5000 suscriptores, así que si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte y darle me gusta a este video. Ahora, sin más espera, veamos a todos los héroes que han estado dentro de este gran equipo. Miembros fundadores. La historia es muy conocida y se ha contado en más de una ocasión. Intentando enfrentarse a los planes del malvado Loki, un grupo de héroes se reunió para hacer frente a una posible tragedia. Ellos fueron The Wasp, quien en secreto es la diseñadora de modas y su salité Janet Van Dyne; Ant-Man, su primera encarnación, el científico y pareja romántica de Janet, el Dr. Hank Pym; Anthony Stark, o Tony para los amigos, el excéntrico multimillonario y genio visionario quien lucha contra el crimen con su armadura bajo el alias de Iron Man; Thor Odinson, el dios asgardiano hijo de Odín, el padre de todo, fue sin dudas la fuerza bruta y poder del equipo; y el Dr. Bruce Banner, quien al ser doblegado por su ira se transforma en la inestable y poderosa criatura conocida como Hulk. Si bien estos son los miembros fundadores del equipo, quienes se enfrentaron al primer gran peligro, lo cierto es que no puedo dejar de mencionar a dos personajes que al menos por temporalidad o importancia están dentro de esta formación. El Capitán América, traído de regreso desde los cómics del pasado, el supersoldado Steve Rogers no solo se sumó al equipo, sino que llegaría a ser rápidamente la voz de mando. Rick Jones, amigo y compañero del Dr. Banner, estuvo ahí aquel famoso día en que el equipo se formó, ayudando a reunir a los héroes. Fue nombrado miembro honorario del equipo. Edad de Plata. Grandes cambios en el mundo del cómic y los Avengers no podían ser la excepción. Sorprendentemente, la mayoría de sus miembros se retiraban del grupo, así que estos aceptarían nuevos miembros, desde héroes hasta villanos en busca de redención. El arquero Hawkeye, quien con su actitud poco disciplinada no tendría pocos conflictos con el Capitán América. Los mellizos Quicksilver y Scarlet Witch, hijos y anteriormente lacayos del líder mutante Magneto, se unían al equipo en búsqueda de redención. Avenger X, quien entró al grupo con perversas intenciones, por suerte no lograría salirse con la suya. Swordsman, quien, si bien ingresó como un espía del villano Mandarín, terminaría redimiéndose con el tiempo. El semidios Hércules se uniría al equipo, trayendo consigo una fuerza y poder que pensaban ya perdidos. El rey T'Challa se uniría al equipo como el héroe africano Black Panther, trayendo consigo su actitud heroica y mediadora. Creado por el malvado Ultron, la Visión se enfrentaría a su creador y se uniría al lado del bien junto a este equipo. El blindado Black Knight realizó varias misiones con el equipo, un tiempo en que sus conocimientos fueron útiles ante la ausencia de las grandes mentes que habían partido del grupo. Periodo posterior a la guerra, Kree-Skrull. Luego de que dos razas extraterrestres usaran la Tierra como campo de batalla en la última lucha de su guerra, muchas cosas cambiaron en el universo Marvel. Mientras en secreto, el Avenger Iron Man creaba el grupo de los Illuminati para decidir el destino del mundo, los Avengers lograban consolidarse como los grandes protectores del mundo, y junto a ello adquirir nuevos miembros. La espía Natasha Romanoff ingresaba al equipo bajo su alias de Black Widow. La artista marcial y posible Madonna de los Kree, Mantis, sería parte del equipo. Bestia entraría al grupo como miembro a prueba, hasta que finalmente, 14 números después, finalmente sería aceptado como miembro a tiempo completo. Junto al mutante también ingresaría al grupo Moondragon, quien empezaría a prueba, pero se volvería miembro oficial junto a Bestia.
Y al mismo tiempo que ambos se volvían miembros oficiales, también ingresaba al equipo Hellcat, aunque solo como reservista del grupo. El héroe de viejos tiempos traído de regreso a la era moderna, Wizard, también se volvería un miembro provisional del equipo. Y finalmente, el antes supervillano Simon Williams se uniría al equipo como miembro provisional bajo su alias Wonder Man, necesitando de 40 números para poder redimirse y finalmente obtener su membresía de miembro a tiempo completo. Guerra contra Michael Korvac. Ante la invasión del ser mecánico casi divino y viajero en el tiempo llamado Michael Korvac, los Avengers no tuvieron más opción que no solo aliarse con los Guardianes de la Galaxia del siglo 31, sino que también aceptar nuevos miembros honorarios que los ayudaran a enfrentar esta gran amenaza. Empecemos con los miembros de los Guardianes de la Galaxia del siglo 31, a los que se les concedió una membresía honoraria por su ayuda en esta batalla. El piloto y miliciano espacial Charlie 27, miembro fundador de los Guardianes. Viniendo del mismo universo que este grupo, Nikki fue aceptada como miembro honorario. El arquero Yondu, el antihéroe Starhawk, el humano nacido en Plutón Martinex y otro de los fundadores del grupo, Van Sastro, también fueron declarados miembros honorarios. Fuera de los héroes venidos de ese futuro interdimensional, hubo dos héroes de este universo cuya ayuda fue fundamental en la guerra contra Korvac. El soldado Kree, Capitán Marvel, sería de gran ayuda en esta guerra, siendo declarado miembro no oficial del grupo hasta que 16 años después por fin sería nombrado miembro oficial del equipo. El vaquero Two-Gun Kid ayudaría al equipo en el pasado, lo que le daría lugar entre los miembros no oficiales. Periodo de división. Luego de su victoria ante Korvac, el grupo de héroes contaba con una amplia cantidad de miembros activos, y si bien esto podría representar una ventaja, para la opinión pública y política, el grupo comenzó a ser visto como un peligro en potencia. Presionados por el gobierno, los Vengadores terminarían dividiéndose, quedando separados en el grupo principal y los West Coast Avengers en la costa oeste de Estados Unidos. Si bien en un principio solo hablaría del grupo principal, ¡qué rayos! También mencionaré a los miembros del equipo de la costa oeste, a quienes distinguirán por su logotipo en una esquina. Capitán Marvel, siendo en esta ocasión la miembro de la Fuerza Aérea Norteamericana Carol Danvers, quien empezaría como reservista del equipo, pasando a ser miembro a tiempo completo poco más de un año después. El eterno amigo y compañero del Capitán América, Sam Wilson, quien es el héroe volador llamado Falcon. El androide femenino creado por Ultron como su pareja, Yocasta, quien gracias a sus patrones cerebrales estaría del lado de la justicia. Tigra se uniría al equipo en 1981, además también en su momento sería parte de los Vengadores de la costa oeste. La abogada Jennifer Walters se uniría al equipo como la poderosa She-Hulk. Fotón entraría al grupo como reservista, hasta que 4 números después le fuese dada su membresía de miembro a tiempo completo. El eterno Eros, alias Star Fox, entraría al equipo durante un periodo de prueba que lograría probar rápidamente para volverse un vengador en toda regla. La bióloga y agente de S.H.I.E.L.D., Mockingbird, se uniría al grupo, trayendo con ella un buen apoyo intelectual. La ex estrella de cine, Moira Brandon, fue quien donó la mansión que sería usada como sede para los Vengadores de la costa oeste. Lamentablemente, este acto le costaría la vida a manos del villano Crossfire. En sus últimos momentos de vida, el Vengador Hawkeye la nombraría Vengador Honorario. El militar James Root se uniría al equipo para tomar el manto de su amigo Tony Stark como Iron Man. Otra peculiar adquisición sería la del para nada simpático Rey de los Mares, de Submariner, Namor. El miembro de los Cuatro Fantásticos, Ben Grimm, a quien nosotros conocemos como La Mole, también estaría en las filas del grupo. Quien inicialmente sería un miembro de la rama de la costa oeste, Firebeard, pasaría a ser un miembro honorario gracias a su ayuda en algunos conflictos. Finalmente, tendría el grado de reservista 2 años después. Dr. Druid se unió al equipo, donde lamentablemente su mente sería controlada por la villana Ravonna en un intento de destruir a los Vengadores y sus demás enemigos. El peculiar Moon Knight ingresaría al equipo e incluso terminaría muriendo mientras luchaba por ellos. La superveloz esposa de Namor, Marina, acompañaría al equipo en algunas misiones, lo que lamentablemente le costaría la vida, por lo que sería nombrada un miembro honorario. La villana Ravonna
además de perturbar la mente del Dr. Druid, también entraría al equipo, haciéndose pasar por la pirata espacial Nebula. Y finalmente, Yellow Jacket, siendo en esta encarnación Rita de Mara, ingresaría al grupo como miembro no oficial. Unión con la ONU. Luego de que los planes de la villana Ravonna llevaran al equipo a su disolución, sería el Capitán América el encargado de reunirlos una vez más. Esta vez, el grupo tendría constante rotación de miembros entre oficiales y reservistas. Además, trabajaría con el apoyo y bajo la jurisdicción de la Organización de las Naciones Unidas. El eterno Gilgamesh sería el segundo de su raza en unirse al equipo. Mr. Fantástico y su esposa Sue Storm de los Cuatro Fantásticos se unirían a los Vengadores en su nuevo comienzo. Obligado por el gobierno, US Agent se uniría al grupo en su rama de la costa oeste. El antes llamado Marvel Boy entraría al grupo bajo su nuevo manto de Quasar. La Antorcha Humana se uniría al supergrupo de la costa oeste. Demolition Man es un caso peculiar. Si bien el Capitán América lo nombró miembro, este fue aparentemente muerto, siquiera antes de presentarse al equipo o a alguna misión. Machine Man fue aceptado en el equipo, aunque luego su membresía sería revocada al entrar en conflicto con los demás miembros del equipo. Living Lightning entraría al equipo en un intento por limpiar el nombre de su padre. Spider-Woman entraría al grupo, en este caso quien estaba bajo la máscara era Julia Carpenter. Darkhawk daría un puesto como reservista, aunque nunca lograría llegar más allá de eso. Fue en este punto donde Peter Parker hizo por primera vez parte del equipo como Spider-Man. Lamentablemente, entre expulsiones y rechazos por ingresar como miembro a tiempo completo, este personaje no ingresaría seriamente al grupo hasta la formación de los Nuevos Vengadores en 2004. La eterna Cersei entraría al grupo, aunque más adelante, y como la mayoría de los miembros de su raza, sería olvidado de los recuerdos del planeta. Stingray entraría al equipo como reservista a comienzo de la década de los 90. Rage sería parte del grupo como miembro de prueba, aunque sería expulsado cuando saliera a la luz el hecho de que en realidad era un adolescente. Caso parecido al del Hombre de Arena, quien abandonó el grupo antes de ascender como miembro a tiempo completo. Totalmente el caso contrario sería el de la inhumana Crystal, quien entraría a prueba y lograría ganarse su lugar entre los miembros oficiales. Un nuevo Thor sería parte del grupo, siendo este Eric Masterson, posteriormente conocido como Thunderstrike. Otra vez nos encontramos con Swordman, siendo esta vez una versión alternativa del personaje venido de la Tierra 921. Magdalene, de la Tierra 9201, ayudó al grupo en una aventura. Rechazó unirse al equipo para dedicarse a recorrer el multiverso. Aún así, fue nombrada miembro honorario. Lifecry se unió al equipo como su enlace con el Imperio Espacial Shi'ar. Para ocupar el lugar dejado por un Tony Stark corrompido por Kang el Conquistador, el grupo buscaría la ayuda de Tony Stark, pero esta vez en una versión adolescente de su pasado, de la Tierra 96020. Finalmente, esta versión y la original terminarían fusionándose en un único ser. Y finalmente, Mask se uniría al grupo para luchar contra el corrompido Iron Man, siendo nombrada miembro honorario y el último personaje en unirse al grupo durante este movido periodo. Heroes Reborn. Después de aparentemente perecer en su batalla contra el poderoso ser llamado Onslaught, los Vengadores nuevamente cesaron sus operaciones. Finalmente se descubriría que los héroes se encontraban en una dimensión de bolsillo creada por Franklin Richard, para luego regresar a la realidad original y reformar a los Vengadores, esta vez con una formación más tradicional. El mutante con poderes de telequinesis Justice no solo sería uno de los fundadores de los Nuevos Guerreros, sus logros ayudarían a catapultarlo para llegar a las grandes ligas como parte de los Vengadores. Entrando junto a su pareja Justice al equipo, Firestar empezaría como reservista, pero 2 números después lograría su membresía a tiempo completo. El en ese entonces llamado Triatlón ingresó al equipo a comienzos del nuevo milenio. Cybercloud lograría un puesto como reservista, aunque jamás logró llegar más lejos que eso. El villano Killmonger ingresaría al grupo para tomar el manto de Black Panther, aunque terminaría falleciendo muy poco después. El extraterrestre Jack of Hearts ingresaría al equipo e incluso después de muerto su fantasma atormentaría al grupo. Nuevamente veríamos a Ant-Man, solo que esta vez el manto sería portado por Scott Lang, quien lamentablemente no tendría un buen destino con el grupo. Y cerramos esta época con Kelsey Light, en ese entonces bajo el manto de Capitán Britannia.
Vengadores desunidos. Nuevamente tiempos oscuros caían sobre el universo Marvel. Luego de un colapso mental, la Vengadora Scarlet Witch provocaría una crisis de tal magnitud que el grupo no tendría más opción que separarse. Por suerte para el mundo, poco después, una nueva crisis uniría a los héroes bajo el mando del Capitán América, formándose así mi grupo favorito de todos, los Nuevos Vengadores. Lamentablemente, la guerra entre superhéroes conocida como Civil War destruyó al equipo, pasando a formarse así los poderosos Vengadores. Para no causar confusión, cada personaje irá con el logo de la facción a la que se unió. El hombre de piel de acero, Luke Cage, pasaría de defender Harlem a resguardar el mundo uniéndose al equipo. La atractiva Spider-Woman también sería parte del equipo, aunque sin nadie sospecharlo, en secreto sería la reina Skrull Beranke, preparando su ejército para la invasión. Wolverine entraría por primera vez al equipo, trayendo consigo su estilo salvaje, pero también sus grandes habilidades. Luego de ser recordado por el mundo, Sentry entraría al grupo, aunque finalmente terminaría representando un gran peligro. Maya López se uniría al equipo usando en ese entonces el manto de Ronin. El millonario y artista marcial Iron Fist traería su poderoso puño al grupo. El maestro de las artes místicas Stephen Strange entraría al grupo e incluso más adelante sería fundador de los Vengadores Salvajes. El dios de la guerra Ares se uniría luego de la guerra civil. Lamentablemente no terminaría para nada bien su paso por el grupo. El anteriormente conocido como el Soldado del Invierno se uniría a los Nuevos Vengadores, esta vez portando la bandera y bajo el nombre de Capitán América. Spider-Woman esta vez sí entraría al grupo, y ahora con la seguridad de que bajo la máscara se encontraba la verdadera Jessica Drew. La humana mutada por químicos, Jessica Jones, dejaría de ser solo la pareja de Luke Cage para también unirse a los Nuevos Vengadores. El supervillano Loki entraría a las filas del grupo, aunque disfrazado de la mutante Scarlet Witch. El genio Amadeus Cho sería parte del grupo para reemplazar el vacío de poder dejado por Hulk. También entraría al grupo la hija de Scott Lang, Cassie Lang, en ese entonces conocida como Stature. La versión de la Visión creada por Nathaniel Richard fue el último miembro en ingresar al grupo durante estos muy movidos tiempos. Antes de pasar a la siguiente época, me gustaría darme un gusto personal. Luego de ser considerado el salvador de la Tierra, el en ese entonces líder de S.H.I.E.L.D., Norman Osborn, tomó el grupo llamado Thunderbolts, a los que comandaba entonces, y mediante engaños y disfraces, los hizo pasar por los Vengadores, siendo estos conocidos por los fanáticos como Dark Avengers. Estos se componen del mismo Norman Osborn como líder, quien luego de robar una armadura a Tony Stark se hizo llamar Iron Patriot. El criminal y enemigo de Spider-Man, Mac Gargan, conocido generalmente como el Escorpión, tomaría el lugar del falso Spider-Man, ayudado por el hecho de que en ese entonces estaba compartiendo cuerpo con el simbionte Venom. La falsa Miss Marvel sería Carla Sofen, generalmente reconocida como Moonstone. El Hawkeye impostor no sería otro que Bullseye, cuya excelente puntería le ayudaría bastante. El hijo perverso de Wolverine, Daken, ocuparía el lugar de su padre en este grupo. Estos serían los villanos impostores, que sumados a Capitán Marvel, Sentry y Ares, lograrían engañar al mundo durante un tiempo, hasta que la psicosis de Osborn lo llevaría al límite. Era heroica. Tras la caída del reinado de Osborn, sería un resucitado Steve Rogers el encargado de dar algo de orden a este escenario caótico. El ahora comandante del ejército formó y reformó varios grupos de héroes bajo el nombre de los Vengadores, ya sea el grupo original, los Vengadores Secretos, los Nuevos Vengadores e incluso la Avenger Academy. La ex líder de S.H.I.E.L.D., Maria Hill, ingresaría al grupo para vivir una etapa heroica, así como también lo haría Sharon Carter, pero ella en los Vengadores Secretos, mismo grupo al que ingresaría la Asgardiana Valkyria, y también un nuevo Ant-Man, estando bajo el mando esta vez Eric O'Grady. Además, el grupo tendría una excelente adición cuando el espacial Nova se uniera a ellos. Por su parte, y luego de pasar por la gloria, la miseria y el lograr reformarse como héroe, el antes nuevo guerrero Speedball sería parte de la Academia de los Vengadores. En cuanto al grupo original, a ellos se uniría el antes Marvel Boy, ahora conocido como Protector. Un peculiar homenaje se le daría a Flux cuando fuese nombrado miembro honorario por sus ayudas pasadas a Wolverine y a Spider-Man. John Heyman se haría parte de los Vengadores Secretos como el príncipe de los huérfanos.
Mismo grupo del que sería parte el artista marcial Shang-Chi. Por su parte, el famoso militar Thaddeus Thunderbolt Ross se uniría al grupo original trayendo consigo la fuerza de Red Hulk. En cuanto al eterno solitario, Daredevil se uniría a los nuevos Vengadores. La impresionante Quake aprovecharía los dones entregados por su padre haciéndose parte del equipo principal. La mutante Storm sería otro de los héroes que ingresaría al grupo original. Un nuevo Capitán Britannia se uniría a los Vengadores, siendo esta vez la persona bajo el manto Brian Braddock. El a veces menospreciado Eugene Flash Thompson se uniría a los Vengadores Secretos bajo su puesto como agente Venom, cosa que también haría, adivinen, Ant-Man, siendo este un caso particular, ya que sería un duplicado del mismo Eric O'Grady, que abandonaría el equipo cuando se revelara como impostor. Vengadores del tercer grado. La primera generación graduada de la Academia de los Vengadores entraría en acción. Conocidos como los Vengadores de tercer grado, estos jóvenes y destacados reclutas empezarían sus aventuras como héroes completos. Jennifer Takeda lograría graduarse como miembro del tercer grado bajo el manto de Hazmat, aunque recién lograría entrar al equipo principal años después. El héroe jurásico Reptile también lograría este importante honor. El hombre cuya piel está cubierta de iridio, Metal, lograría un lugar en el equipo, aunque su destino no fue demasiado esperanzador. La anterior estrella infantil, Brandon Sharp, ingresaría al grupo bajo el manto de Stryker. También sería parte de esta clase la genio Finance, al igual que la colorida mutante Lightspeed. Honrando a su hermano mayor, Eva Ayala ingresaría al grupo bajo la identidad de White Tiger. Y por último, se hizo parte del equipo la increíble Laura Kinney, conocida por todos como X-23. Luego de la guerra entre los Vengadores y los X-Men, tanto el Capitán América como Iron Man se darían cuenta de que quizás no habían prestado suficiente atención y respaldo a la población mutante. Así que además de hacer algunas adiciones a los demás grupos, los héroes crearon el Escuadrón de Unidad Vengadores. Pero eso no es todo, ya que luego de que una IA proveniente de los restos de la conciencia de Ultron atacara al mundo, Hank Pym decidió crear una nueva unidad del equipo especializada en este tipo de problemas. Esta sería el Escuadrón de Inteligencia Artificial de los Vengadores. El mutante Havoc sería nombrado líder del Escuadrón de Unidad Vengadores. Superior Spider-Man sería parte del equipo principal, siendo este el Doctor Octopus suplantando a Peter Parker. Captain Universe también sería parte del equipo principal, mismo grupo al que ingresaría el Eterno Hyperion. La nieta del Capitán Terror, Smasher, también sería parte del equipo principal. También ingresarían a ese equipo los mutantes Sunspot, Cannibal y Manifold. Por su parte, a los Vengadores Secretos se uniría un peculiar equipo, el ex comandante de S.H.I.E.L.D., Nick Fury, y el ex agente de la misma agencia, Phil Coulson. En cuanto al Escuadrón de Unidad Vengadores, a sus filas se uniría la reconocida miembro de los X-Men, Rogue, al igual que lo haría otro mutante, Sunfire. A los Vengadores Secretos se uniría el misterioso Taskmaster. En cuanto al Escuadrón de Inteligencia Artificial, entre los héroes que ingresaron al grupo y que jamás habían tenido el honor de ser llamados Vengadores, encontrábamos a Lex Runaway, Victor Mencha, Doombot, un duplicado mecánico del villano Doctor Doom, y otro Protector, estando esta vez bajo el manto Alexis. En cuanto al equipo principal, a ellos se unirían los seres creados por los constructores para crear vida, Ex Nihilo y Abyss. También entraría al grupo el humano artificial perfecto creado por Ex Nihilo, Nightmask, y también quien recibió parte de aquel poder, Starbrand. A los poderosos Vengadores ingresó Spider-Hero, quien bajo el traje era el cazador de vampiros, Blade. Uniéndose también a este equipo el científico Blue Marvel y también el humano mutado Power Man. Daría parte del equipo el humano unido a una armadura Pod 2. Bajo condiciones similares ingresaría la oscura Validator y el usuario de las artes místicas, Kalu. Nova ingresaría al grupo principal, estando bajo el manto Sam Alexander. Y finalmente, al Escuadrón de Unidad de Vengadores ingresaría el hechicero Dr. Voodoo y el villano mutante reformado Sabretooth, cerrando así una fructífera época para los Vengadores. All New, All Different. La guerra secreta había terminado, y junto con ello, el universo Marvel renació por completo. Héroes actualizados, historias recontadas y los Vengadores no podían quedar fuera de esto, trayendo al grupo nuevos miembros
para dar ese soplo de aire fresco que esta era decía traer consigo. El anterior interés romántico del dios del trueno, Jane Foster, sería parte del equipo como la poderosa Thor. El mercenario bocazas, Deadpool, sorprendentemente también sería parte de este grupo de bienhechores. Johnny Storm, la antorcha humana de los Cuatro Fantásticos, se uniría al escuadrón de Unidad Vengadores, y junto a él también lo haría la mitad inhumana Synapse. Melissa Gold se uniría a los nuevos Vengadores usando el manto de Songbird. Al mismo equipo también se unirían Wiccan, Hulkling y la muy genial Chica Ardilla, junto a quien entraría su eterno compañero, Tippy Toe. La espectacular Kamala Khan se uniría al equipo principal con el nombre de Miss Marvel. Así también lo haría Spider-Man, pero esta vez usando la máscara estaba Miles Morales. Por su parte, el mutante viajero en el tiempo, Cable, sería parte del escuadrón de Unidad Vengadores. Aquí hay que hacer una pausa para explicar cierto suceso. Antes del renacimiento del universo Marvel para esta era, durante las guerras secretas pudimos conocer un equipo llamado A-Force, formado solo por heroínas femeninas. Bien, poco después, ya con el universo Marvel renacido, este equipo se formó, solo que esta vez en la Tierra principal, siendo estos una extensión de los Vengadores. Dentro de los fundadores de este nuevo grupo y que nunca antes habían sido parte de los Vengadores, encontraríamos al ente cuántico conocido como la Singularidad. La ex miembro de los Runaways, Nico Minoru, también sería parte de este grupo. La reina de los inhumanos Medusa traería toda su autoridad al equipo, completando el equipo con la mutante Alison Blair, mayormente conocida como un Dazzler. Volviendo a los demás grupos, a los Vengadores se uniría la hija de Hank Pym, Nadia Van Dyne, portando el manto de Wasp. Y acá nuevamente haremos una pausa, porque cerrando esta etapa se formaría un nuevo equipo. Nacidos luego de la reformulación del ejército estadounidense, los US Avengers se encargarían de dar protección a la nación y sus ciudadanos. Dentro de los miembros fundadores, solo dos nunca habían portado el manto de Vengador. Estos serían la doctora Tony Ho, bajo la armadura de Iron Patriot, y el general Robert Maverick, quien en ese entonces era el bestial monstruo llamado Red Hulk. Red Star. Luego del surgimiento y caída del imperio de Hydra, la mayoría de los equipos de Vengadores se disolvieron. Esta era está enmarcada en la línea editorial Marvel Legacy, donde se intentaría dar mayor importancia a los héroes clásicos, alejando de los reflectores a los héroes más jóvenes. Aún así, nada de esto evitaría que nuevos miembros se unieran al equipo. Además, la costa oeste volvería a estar bien protegida con el renacimiento de los West Coast Avengers, nuevamente bajo el mando del legendario Vengador Hawkeye. Roberto Reyes se uniría al equipo clásico portando la calavera de Ghost Rider. En cuanto a la nueva formación de la costa oeste, un miembro destacado sería Kate Bishop, conocida ante todos como Hawkeye. La acompañaría América Chávez y sus poderes extradimensionales. El poderoso Kid Omega también ingresaría al grupo, cosa que también haría la bizarra Gwenpool y también Fuse, quien incluso llegaría a liderarlos. Alejándonos de la costa oeste y llegando durante el periodo de los World Avengers y la Guerra de los Reinos, al grupo ingresaría el mitad cyborg Gomi, también el simbionte Venom, aunque este fingía ser Eddie Brock, la guerrera asgardiana Lady Sif. Al mismo grupo ingresaría Clayton Cortez, conocido como el poderoso Weapon Edge. ¿Recuerdan cómo antes les comenté que en el futuro Doctor Strange fundaría su propio grupo de Vengadores? Pues este es el momento. El grupo de los héroes que vivían aventuras mezclando sus historias con el mundo de Conan el Bárbaro. Este grupo es conocido como los Savage Avengers, y entre los personajes que decidieron ingresar por primera vez a los Vengadores como parte exclusivamente de este grupo se encuentran la increíble artista marcial Electra Nachos, la antes X-Men Iliana Rasputin, conocida por todos como Magic, Damon Hellstrom, conocido como el oscuro Son of Satan, Conan, a quien todos ustedes deben conocer como el Bárbaro, el antes enemigo de los X-Men, el poderoso Juggernaut, el sádico impartidor de justicia Frank Castle, The Punisher, el primer Ghost Rider Jonathan Blaze, el perverso enemigo de los Cuatro Fantásticos Victor Von Doom. Por si con estos personajes la moralidad del grupo no fuese lo suficientemente cuestionable, a ellos se uniría Kang el Conquistador.
Acá haremos una pausa de lo salvaje para recordar que Kyle Richmond se unió al equipo principal bajo el manto de Nighthawk, aunque puede que estuviese más ligado a un perverso villano que a este grupo. Rápidamente volvemos a los Savage Avengers, ya que ellos cierran esta etapa sumando a sus filas a los bastante conocidos Cable y Puñal, finalizando con Miles Morales de la Tierra 807.128, un personaje mayormente conocido como Deadlock. Tribulaciones y caídas. La guerra multiversal contra Mephisto ha terminado. Los seres victoriosos deciden reestructurar a los Vengadores, y aunque al principio se estableció un grupo de miembros más clásicos de la vieja escuela, prontamente se sumarían héroes que nunca antes habían tenido el honor de ser llamados Vengadores. La mutante Psylocke ingresaría al grupo como parte del regreso de los Uncanny Avengers. Así también lo haría Monet Santa Cruz como Penance. Otro que ganaría el nombre de Vengador sería Victor Shade. Esto bajo la iniciativa Avengers Incorporated. Aunque sea difícil de creerlo, la descomunal y multiversal Impossible City se uniría al equipo principal. Llegando a nuestro final, Night Thrasher sería a día de hoy el último héroe en ingresar al grupo como miembro nuevo dentro de los cómics. ¡Wow! Eso fue bastante intenso. En total, en este video nombramos a 194 personajes entre héroes y villanos que hicieron parte de este legendario equipo. Y aunque no tocamos las divisiones menores de los Vengadores como podrían ser los de los Grandes Lagos o los Jóvenes Vengadores, creo que aún así este es un video bastante informativo. Ahora, si te interesa y veo que este video tiene apoyo, podría salir pronto uno dedicado a otros grupos como los Jóvenes Vengadores, o también de DC Comics como la Liga de la Justicia, los Teen Titans o la Sociedad de la Justicia de América. Eso lo deciden ustedes. Bien, con esto hemos llegado al final de este video. Si te gustó, no olvides darle me gusta y compartirlo, además de suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Sin más que decir, esto fue Llama TV, yo soy Llama y aquí me despido. Nos vemos en el próximo video.